Mi nombre es Marisela, tengo 66 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. El funeral de mi esposo Ernesto fue el día más silencioso de mi existencia. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me heló la sangre. Estoy vivo. No soy yo en el ataúd. Respondí temblando. ¿Quién eres? La respuesta me dejó sin respiración. No puedo decirlo. Ellos están mirando. No confíes en nuestros hijos. Ese momento me partió el alma en dos. Mi mundo se desmoronó cuando vi a César y Héctor, mis propios hijos, parados junto al ataúd con expresiones extrañamente tranquilas. Algo no encajaba. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos fríos como el hielo. Durante 42 años, Ernesto había sido mi compañero, mi refugio, mi razón de vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años en el pueblo de San Miguel, donde ambos crecimos entre calles polvorientas y sueños modestos. Yo trabajaba limpiando casas para mantener a mi madre enferma, mientras Ernesto reparaba bicicletas en un pequeño taller heredado de su padre. Éramos pobres, pero felices. Teníamos algo que el dinero no puede comprar: amor verdadero. Recuerdo la primera vez que me habló. Era un martes por la mañana. Yo caminaba hacia el mercado con mi vestido verde desteñido y mis zapatos gastados. Él salió de su taller con las manos manchadas de grasa y me sonrió con esa timidez que me enamoró desde el primer instante. «Buenos días, Marisela», me dijo con voz suave. «Necesitas que revise tu bicicleta». No tenía bicicleta, pero inventé una excusa solo para hablar con él. Esa conversación se convirtió en citas bajo el árbol de mango del Parque Central. Después, en promesas de amor eterno. Finalmente, en una boda humilde pero llena de esperanza. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones con techo de lámina. Cuando llovía, colocábamos ollas por toda la casa para recoger las goteras. Pero éramos felices. Ernesto trabajaba de sol a sol en su taller. Yo cosía ropa para las señoras del pueblo. Cuando César nació, pensé que mi corazón explotaría de felicidad. Era un bebé hermoso, con los ojos grandes de su padre y mi sonrisa. 2 años después llegó Héctor, igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por ellas. Ernesto era un padre maravilloso. Los llevaba a pescar al río los domingos, les enseñaba a reparar cosas con sus propias manos, les contaba historias antes de dormir. Yo los alimentaba, los vestía, los consolaba cuando lloraban. Éramos una familia unida, o eso creía. Conforme crecieron, las cosas comenzaron a cambiar. César, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde pequeño preguntaba por qué vivíamos tan modestamente, por qué no teníamos carro como otras familias. Héctor lo seguía en todo, como siempre había sido. Cuando César cumplió 18 años, Ernesto le ofreció trabajo en el taller. Pero él lo rechazó con desprecio. «No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Yo voy a ser alguien importante». Esas palabras hirieron profundamente a Ernesto, aunque nunca me lo dijo. Yo lo veía por las noches, sentado en el patio, mirando las estrellas con tristeza. Su hijo había rechazado no solo su trabajo, sino toda su forma de vida. Los años pasaron y, sorprendentemente, César logró abrirse camino en el mundo de los negocios. Consiguió un trabajo en una empresa de bienes raíces en la capital. Héctor lo siguió poco después. Ambos comenzaron a ganar dinero, mucho más del que Ernesto y yo habíamos visto jamás. Al principio me sentí orgullosa. Mis hijos habían logrado lo que nosotros nunca pudimos: salir de la pobreza, tener una vida mejor. Pero poco a poco, esa alegría se convirtió en tristeza. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Cuando venían a vernos, llegaban en carros lujosos, vestidos con trajes caros, hablando de inversiones y propiedades. Nos miraban con una extraña mezcla de lástima y vergüenza. «Mamá», me decía César durante una de sus visitas esporádicas, «deberían mudarse a un lugar mejor. Esta casa se está cayendo a pedazos». Tenía razón, pero esa casa tenía todos nuestros recuerdos. Era donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos envejecido juntos. No era lujosa, pero era nuestro hogar. Ernesto, siempre sabio, me decía: «Marisela, el dinero cambió a nuestros hijos».
Ya no somos suficientes para ellos. Yo me resistía a creerlo. Seguía justificando sus ausencias, sus llamadas breves, sus promesas incumplidas. Están ocupados construyendo sus vidas, me repetía a mí misma. Algún día volverán a ser los niños cariñosos que criamos. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que Ernesto tenía razón. Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de que yo perdiera a mi esposo. Solo que aún no sabía hasta qué punto éramos extraños para ellos. El cambio más drástico llegó cuando César se casó con Yasmín, una mujer de la capital que nunca ocultó su desprecio por nuestro estilo de vida sencillo. La primera vez que la trajo a casa, llegó con tacones altos que se hundían en nuestro piso de tierra del patio, un vestido rojo elegante que parecía más costoso que todo lo que yo había usado en mi vida. Mucho gusto, me dijo con una sonrisa forzada, extendiendo apenas las puntas de sus dedos para saludarme. Sus ojos recorrieron nuestra humilde casa con una expresión que no pude descifrar, pero que me hizo sentir pequeña. Durante la cena, Yasmín apenas probó la comida que había preparado con tanto cariño. Movía los frijoles en su plato, cortaba pequeños pedazos de pollo, pero casi no comía nada. César parecía nervioso, disculpándose constantemente por cosas que nunca antes le habían avergonzado. La próxima vez los invitamos a un restaurante, le susurró a Yasmín, pensando que no lo escuchaba. Pero lo escuché. Cada palabra se clavó en mi corazón como un cuchillo. Héctor, por su parte, siguió soltero pero adoptó la misma actitud distante de su hermano. Sus visitas se limitaban a ocasiones especiales, y aún así, siempre parecía tener prisa por marcharse. Hablaba por teléfono constantemente, cerrando negocios incluso durante nuestras conversaciones. «Mamá, tengo que irme», me decía siempre antes de tiempo. «Tengo una reunión importante mañana temprano». Los domingos familiares se convirtieron en un recuerdo lejano. Las Navidades se volvieron frías y protocolarias. Mis hijos traían regalos caros que no necesitábamos, se quedaban 2 o 3 horas y se marchaban con alivio evidente. Ernesto y yo envejecíamos solos, consolándonos mutuamente. Él seguía trabajando en su taller, aunque ya sus manos no tenían la misma fuerza de antes. Yo continuaba con mis costuras, pero mis ojos ya no eran los mismos. Nos las arreglábamos con nuestros pequeños ingresos, orgullosos de no pedirles nada a nuestros hijos exitosos. «¿Sabes qué es lo más triste, Marisela?», me dijo Ernesto una noche, mientras tomábamos café en el patio. «No es que tengan dinero. Es que el dinero los haya hecho creer que somos menos importantes». Tenía razón, como siempre. Mis hijos no solo habían cambiado económicamente, habían cambiado en su corazón. Ya no éramos sus padres queridos, éramos un recordatorio incómodo de un pasado que querían olvidar. Las cosas empeoraron cuando César compró una casa de $200,000 en un barrio exclusivo de la capital. Héctor hizo lo mismo poco después, invirtiendo en un apartamento de lujo que costó $150,000. De repente, nuestros hijos eran propietarios de fortunas que nosotros no podíamos ni imaginar. Deberían vender esta casa y mudarse a un asilo, nos sugirió Yasmín durante una de sus escasas visitas. Hay lugares muy bonitos para personas de su edad. Estarían más cómodos. La palabra asilo me golpeó como una bofetada. ¿Un asilo? Después de 40 años construyendo nuestro hogar, después de criar a estos hijos con tanto amor, ¿querían mandarnos a un asilo? «No necesitamos un asilo», respondió Ernesto con la dignidad que siempre lo caracterizó. «Estamos bien aquí, en nuestra casa». Pero yo vi la expresión en los rostros de César y Héctor. Ellos apoyaban la idea de Yasmín. Para ellos, éramos una carga, un problema que resolver de la manera más conveniente. Fue entonces cuando comenzaron las sugerencias más directas. César llegó un día con unos papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. «Papá, mamá», dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, «he estado pensando en su futuro. Esta casa vale como máximo $15,000. Si la venden, yo puedo agregar dinero para que se muden a un lugar mejor». ¿Un lugar mejor? Para nosotros no existía lugar mejor que el hogar donde habíamos sido felices durante décadas. Pero César no entendía eso. Para él, todo se reducía a números, a valores monetarios. «Además», continuó, «creo que papá debería jubilarse del taller. Ya tiene 70 años, es hora de descansar».
Ernesto lo miró con una tristeza infinita. Hijo, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene vivo, lo que le da sentido a mis días. Pero pueden lastimarse, insistió Héctor, apoyando a su hermano como siempre. A su edad, un accidente sería muy peligroso. Sus palabras sonaban preocupantes, pero yo percibía algo más detrás de ellas. Una impaciencia, una urgencia que no lograba entender completamente. Los meses siguientes fueron tensos. Mis hijos incrementaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron a agentes inmobiliarios sin avisarnos, hicieron valuaciones sin nuestro permiso, incluso comenzaron a hablar de lo que sería mejor para todos. Miren, nos dijo César durante una cena particularmente incómoda, Yasmín y yo hemos decidido tener hijos pronto. Necesitaremos ayuda con los gastos. Si venden la casa y se van a un lugar más pequeño, ese dinero podría ser una herencia adelantada. ¿Herencia adelantada? ¿Estaba pidiendo nuestra herencia mientras aún estábamos vivos? La audacia de la petición me dejó sin palabras. Ernesto mantuvo la calma, pero yo vi cómo se tensaron sus mandíbulas. Hijo, cuando tu madre y yo muramos, todo lo que tenemos será para ustedes. Pero mientras estemos vivos, nuestras decisiones son nuestras. No sean tercos, intervino Héctor con una dureza que nunca antes había mostrado. Ustedes ya están viejos. No pueden seguir viviendo en el pasado. Esa noche, después de que se marcharan, Ernesto y yo nos quedamos despiertos hablando hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, discutimos la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. Algo está mal, Marisela, me dijo mi esposo con una preocupación que nunca antes había visto en sus ojos. Esto no es solo ambición o impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de toda esta presión. No sabía que tan profundamente acertadas eran sus palabras. No imaginaba que mis propios hijos estaban planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía que la tragedia que se avecinaba no sería un accidente del destino, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por las dos personas en quienes más confiaba en el mundo. La última conversación normal que tuve con César fue 3 semanas antes de la muerte de Ernesto. Llegó solo, sin Yasmín, con una expresión más seria de lo habitual. Mamá, me dijo, sentándose en la mesa de la cocina donde tantas veces había desayunado de niño, quiero que sepas que, pase lo que pase, Héctor y yo siempre los cuidaremos. Sus palabras me tranquilizaron en ese momento, pero ahora, recordándolas junto a la tumba de Ernesto, me producen escalofríos. ¿Por qué dijo pase lo que pase? ¿Qué sabía él que yo no sabía? El accidente que cambió todo ocurrió un martes por la mañana. Ernesto había salido temprano al taller, como hacía todos los días desde hacía más de 40 años. Yo estaba en la cocina preparando su almuerzo favorito, arroz con pollo y frijoles, cuando sonó el teléfono con una urgencia que me heló la sangre. «¿Señora Marisela?», preguntó una voz desconocida. «Habla del Hospital General. Su esposo ha sufrido un accidente grave. Necesita venir inmediatamente». Las palabras se difuminaron en mi mente como tinta en el agua. El mundo se detuvo. Mis piernas se volvieron gelatina y tuve que aferrarme al marco de la puerta para no caer. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está vivo. Está en cuidados intensivos, señora. Por favor, venga lo más pronto posible. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa. Mi vecina Dolores tuvo que llevarme porque yo temblaba tanto que no podía ni sostener las llaves. Durante todo el trayecto, mi mente se negaba a procesar lo que estaba sucediendo. Ernesto era cuidadoso, meticuloso en su trabajo. ¿Cómo había ocurrido esto? Cuando llegamos al hospital, César y Héctor ya estaban allí. Eso me extrañó porque nadie les había avisado aún, al menos no yo. Pero en mi desesperación, no le di importancia a ese detalle. «Mamá», me dijo César, abrazándome con una fuerza que me pareció genuina. «Papá está muy mal. Los médicos dicen que una de las máquinas del taller explotó. Tiene quemaduras graves y traumatismo craneal». Héctor tenía los ojos rojos, pero algo en su expresión me resultó extraño. Parecía más nervioso que triste, como alguien que está esperando noticias importantes más que alguien que está sufriendo por su padre. «¿Podemos verlo?», pregunté desesperada. «Solo familiares directos, de uno en uno, y por 5 minutos máximo», nos explicó la enfermera.
Cuando entré a esa habitación de cuidados intensivos, mi corazón se desplomó. Ernesto estaba conectado a una docena de máquinas, con vendas que cubrían gran parte de su rostro y sus brazos. Apenas lo reconocí. Su respiración era laboriosa, artificial, mantenida por aparatos que pitaban constantemente. Me acerqué a su cama y tomé su mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. Ernesto, mi amor, estoy aquí. Todo va a estar bien. Vas a recuperarte, como siempre has hecho. Por un momento, sentí que apretó ligeramente mi mano. Sus ojos se movieron detrás de los párpados cerrados. Estaba luchando, mi guerrero estaba luchando por regresar a mí. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Prácticamente vivía en el hospital, durmiendo en las incómodas sillas de la sala de espera. César y Héctor se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los médicos que en consolar a su padre. Escuché conversaciones fragmentadas que no logré entender completamente en ese momento. Héctor preguntaba sobre los seguros médicos, sobre los costos del tratamiento. César hablaba por teléfono sobre pólizas de vida y beneficiarios. Mamá, me dijo César el segundo día, hemos revisado los seguros de papá. Tiene una póliza de vida por $50,000. También hay un seguro por accidente laboral que podría cubrir hasta 75,000 más. ¿Por qué me hablaba de dinero cuando Ernesto aún estaba luchando por su vida? ¿Por qué se preocupaba por seguros en lugar de por la recuperación de su padre? No me importa el dinero, le respondí con dureza. Solo quiero que tu papá se mejore. Por supuesto, mamá, me dijo, pero vi algo en sus ojos que no me gustó. Una frialdad, una calculadora que trabajaba mientras su padre agonizaba. El tercer día, los médicos nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Ramírez, un hombre mayor con expresión compasiva, nos reunió en una pequeña oficina. Señora Marisela, comenzó con voz suave, el estado de su esposo es crítico. Las quemaduras han infectado, y el traumatismo craneal es más severo de lo que pensamos inicialmente. Tenemos que ser realistas sobre sus posibilidades. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque en mi corazón ya sabía la respuesta. Significa que debemos prepararnos para lo peor. Su esposo está en coma inducido. Podríamos mantenerlo con vida indefinidamente, pero su calidad de vida... Bueno, es muy improbable que recupere la conciencia. El mundo se desmoronó a mi alrededor. 42 años de matrimonio, una vida entera construida juntos, y ahora me decían que se desvanecía como humo. Queremos intentar todo, dije entre sollozos. No importa el costo, no importa cuánto tiempo tome. Pero César intercambió una mirada con Héctor que me inquietó profundamente. Mamá, dijo César con una voz que intentaba sonar comprensiva, tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así. Él siempre decía que no quería ser una carga para nadie. Una carga, exploté con una furia que no sabía que tenía. Es tu padre. No es una carga, es el hombre que te crió, que trabajó toda su vida para darte lo mejor. Lo sabemos, mamá, intervino Héctor. Pero también tenemos que pensar en ti. Los gastos médicos van a ser enormes. Podrían acabar con todos sus ahorros. De nuevo, el dinero. Siempre el dinero. Mi esposo estaba muriendo y ellos calculaban costos. Esa noche, sola en la habitación del hospital, tomé la mano de Ernesto y le hablé como si pudiera escucharme. Mi amor, no sé qué hacer. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero yo no puedo dejarte ir. No puedo imaginar mi vida sin ti. Fue entonces cuando ocurrió algo que aún me eriza la piel. Sus dedos se movieron ligeramente, apretaron los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movieron como si tratara de decir algo, pero ningún sonido salió. Llamé desesperada a las enfermeras. Está reaccionando. Está tratando de hablar. Pero cuando llegaron, Ernesto había vuelto a su estado anterior. La enfermera revisó los monitores y negó con la cabeza. A veces ocurren espasmos musculares involuntarios, señora. No significa que esté consciente. Pero yo sabía lo que había sentido. Ernesto había tratado de comunicarse conmigo. Había luchado para decirme algo importante. 2 días después, en la madrugada del viernes, sonó la alarma de las máquinas. Las luces se encendieron,
Las enfermeras corrieron hacia la habitación de Ernesto. Yo estaba dormitando en el pasillo cuando el estruendo me despertó. No, 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 grité, corriendo hacia la habitación. Los médicos trabajaron durante 40 minutos tratando de reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la madrugada, Ernesto fue declarado oficialmente muerto. El dolor que sentí en ese momento era físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me desplomé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún tibio, negándome a aceptar que se había ido para siempre. César y Héctor llegaron al hospital 1 hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados, como si hubieran estado esperando la llamada. Trajeron papeles, documentos, números de teléfono de funerarias. Ya hablamos con la funeraria San Miguel, me dijo César mientras yo aún lloraba inconsolablemente. Pueden recoger el cuerpo esta misma mañana. También contactamos al seguro, agregó Héctor. El proceso de reclamación ya está iniciado. ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos apenas 1 hora después de perder a su padre? Algo no estaba bien, pero mi dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad. El funeral se programó para el lunes siguiente. César se encargó de todos los arreglos sin consultarme realmente. Eligió el ataúd más simple, la ceremonia más breve, como si quisiera terminar con todo lo más rápido posible. Es lo que papá habría querido, me dijo cuando le reclamé por no incluirme en las decisiones. Algo sencillo, sin ostentación. Pero Ernesto se merecía algo mejor que esa prisa indecente por enterrarlo y olvidarlo. El día del funeral llegó nublado y frío, como si el cielo mismo estuviera llorando por Ernesto. Me vestí con mi único vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre años atrás. Mis manos temblaban tanto que Dolores tuvo que ayudarme a abotonar los pequeños botones de la espalda. «Ten fuerza, Marisela», me susurraba mi querida amiga mientras me peinaba con cuidado. Ernesto querría verte fuerte. Pero no me sentía fuerte. Me sentía vacía, como un cascarón sin alma. 42 años de matrimonio no se pueden enterrar fácilmente. Cada objeto de la casa me recordaba a él. Su taza de café en la mesa, sus herramientas en el patio, su almohada que aún conservaba su aroma. Cuando llegamos al cementerio, me sorprendió la poca gente que había asistido. Esperaba ver a más compañeros del taller de Ernesto, más vecinos, más conocidos. Pero solo estábamos César, Héctor, Yasmín, Dolores, yo y el sacerdote. Para un hombre que había vivido 70 años en el mismo pueblo, que había ayudado a tanta gente, el funeral parecía extrañamente vacío. ¿Dónde está la gente del taller?, le pregunté a César. No quisimos molestar a nadie, respondió rápidamente. Papá era una persona privada. Habría preferido algo íntimo. Pero eso no era cierto. Ernesto amaba a su comunidad, se preocupaba por sus vecinos. Habría querido que vinieran a despedirlo. ¿Por qué César había decidido hacer todo tan secreto, tan apresurado? Durante la ceremonia, observé a mis hijos con una extraña desconexión emocional. César tenía una expresión solemne, apropiada, pero sus ojos se movían constantemente hacia su reloj. Héctor parecía inquieto, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Yasmín revisaba su teléfono discretamente detrás de su velo negro. ¿Así despedían a su padre? ¿Con impaciencia y distracciones? El sacerdote habló sobre la vida eterna, sobre el descanso merecido, sobre la reunión con Dios. Sus palabras se sentían huecas en mi corazón destrozado. Yo no quería que Ernesto descansara en paz. Quería que regresara a casa conmigo, que siguiéramos envejeciendo juntos, que siguiéramos tomando café en el patio cada atardecer. Cuando llegó el momento de echar tierra sobre el ataúd, mis piernas se negaron a sostenerme. Dolores tuvo que sujetarme mientras yo sollozaba sin control. El sonido de la tierra golpeando la madera era definitivo, final, desesperanzador. Fue en ese momento exacto, parada junto a la tumba de mi esposo, cuando vibró mi teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido. Estoy vivo. No soy yo en el ataúd. Mi corazón se detuvo. Las letras bailaban frente a mis ojos como si fueran una alucinación. ¿Estaba perdiendo la razón por el dolor? Con manos temblorosas, respondí. ¿Quién eres? La respuesta llegó inmediatamente. No puedo decirlo. Ellos están mirando. No confíes en nuestros hijos.
El teléfono se me cayó de las manos como si estuviera ardiendo. Dolores se agachó a recogerlo, pero yo la detuve bruscamente. No podía dejar que nadie más viera esos mensajes. No hasta que entendiera qué estaba pasando. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó César, acercándose con expresión preocupada. Lo miré fijamente, tratando de encontrar alguna pista en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, pero ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión me resultaba sospechosa. Estoy bien, mentí, guardando el teléfono en mi bolso. Solo necesito ir a casa. Durante el trayecto de regreso, no pude quitarme de la mente esos mensajes. ¿Era posible que alguien estuviera jugando una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O realmente existía la posibilidad de que Ernesto estuviera vivo? Pero si estaba vivo, ¿quién habíamos enterrado? Y si no estaba vivo, ¿quién conocía suficientes detalles de nuestras vidas para escribir algo tan específico sobre nuestros hijos? Esa noche, sola en mi casa que ahora se sentía como un mausoleo, revisé cada detalle de los últimos días. El accidente de Ernesto había sido extraño desde el principio. Según César, una máquina había explotado en el taller, pero Ernesto conocía cada tornillo, cada cable de ese lugar. Era meticuloso con el mantenimiento, obsesivo con la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos tan rápido al hospital si nadie les había avisado? El hospital me había llamado a mí primero. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo supieron del accidente antes que yo? Y luego estaba el tema del dinero. Desde el primer día, César y Héctor habían hablado de seguros, de pólizas, de beneficiarios. Como si hubieran estado esperando este momento, preparándose para él. Decidí revisar los papeles de Ernesto. En su viejo escritorio de madera, guardaba todos los documentos importantes en una caja de metal. Pólizas de seguro, escrituras de la casa, documentos del taller, todo estaba allí. Encontré la póliza de seguro de vida de $50,000 que César había mencionado. Pero había algo que no recordaba. La póliza había sido actualizada apenas 6 meses atrás, aumentando la cobertura de $25,000 a $50,000. ¿Por qué Ernesto había aumentado su seguro de vida? Nunca me había mencionado ese cambio. Y más importante, ¿quién le había sugerido hacerlo? Seguí revisando y encontré algo aún más perturbador. Una póliza de seguro por accidente laboral que yo no conocía, contratada apenas 2 meses antes de su muerte. $75,000 en caso de muerte por accidente en el trabajo. $125,000 en total. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una fortuna suficientemente tentadora para alguien sin escrúpulos. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa la cuenta del banco. Mira quién ha estado moviendo dinero. Esta vez no dudé. Ese alguien, quien quiera que fuese, sabía demasiado para ser un bromista. Sabía sobre el seguro, sabía sobre mis hijos, sabía detalles que solo alguien muy cercano a nosotros podría conocer. Al día siguiente, fui al banco donde Ernesto y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante 30 años. La señora Pérez, la gerente que nos conocía desde siempre, me recibió con condolencias sinceras. Marisela, siento mucho lo de Ernesto. Era un hombre bueno. Gracias, señora Pérez. Vengo a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. Me mostró los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Lo que vi me dejó helada. Durante los últimos 3 meses, se habían hecho retiros importantes de nuestra cuenta de ahorros. $5,000 en enero, $3,000 en febrero, $4,000 en marzo. Dinero que yo no sabía que se había movido. ¿Quién autorizó estos retiros?, pregunté con voz temblorosa. Su esposo venía personalmente, me explicó la señora Pérez. Decía que necesitaba el dinero para reparaciones del taller. Pero yo llevaba las cuentas de la casa. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos y cuánto gastábamos. Ernesto nunca me había mencionado reparaciones costosas en el taller, y definitivamente nunca habíamos hablado de retirar $12,000 de nuestros ahorros. ¿Tiene las firmas de esos retiros?, pregunté. Me mostró los comprobantes. Efectivamente, parecía la firma de Ernesto, pero algo en la escritura me resultó extraño. Demasiado temblorosa, demasiado insegura para su letra habitualmente firme y clara. Señora Pérez, le pregunté con el corazón acelerado,
¿Vino solo a hacer estos retiros o alguien lo acompañaba? Ella pensó por un momento. Ahora que lo menciona, creo que 1 o 2 veces vino con uno de sus hijos. César, creo. Me dijo que lo estaba ayudando con los trámites porque a Ernesto le costaba trabajo leer los documentos sin sus lentes. César. Mi hijo había estado involucrado en retiros de dinero que yo no conocía, usando como excusa la vista cansada de su padre. Pero Ernesto veía perfectamente bien con sus lentes, que nunca se quitaba durante el día. Esa tarde, mientras revisaba una y otra vez los comprobantes bancarios, recibí otro mensaje. Los seguros fueron idea de ellos. Convencieron a Ernesto de que necesitaba más protección para ti. Fue una trampa. Ya no podía negar la evidencia que se acumulaba frente a mí. Los seguros aumentados misteriosamente, los retiros de dinero no autorizados, la presencia de César en transacciones que yo desconocía, su eficiencia sospechosa organizando el funeral, su frialdad durante la agonía de su padre. Pero la pregunta que me aterraba era, si realmente habían planeado la muerte de Ernesto, ¿cómo lo habían hecho? ¿Y quién era la persona que me estaba enviando estos mensajes? ¿Cómo sabía tanto sobre lo que había pasado? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de dudas y sospechas. Cada sonrisa de César, cada abrazo de Héctor, cada palabra de condolencia se sentía como una máscara ocultando algo siniestro. Pero necesitaba más pruebas antes de aceptar una verdad tan horrible como la que se dibujaba en mi mente. Mi teléfono siguió recibiendo mensajes del número misterioso. Ve al taller de Ernesto. Busca en su escritorio. Hay cosas que no viste. Decidí ir al taller por primera vez desde el accidente. César había dicho que una máquina había explotado, pero cuando llegué al lugar, me encontré con algo completamente diferente a lo que esperaba. El taller estaba extrañamente limpio. Demasiado limpio para haber sido el escenario de una explosión. No había marcas de quemaduras en las paredes, no había escombros, no había señales de la destrucción que debería haber causado un accidente tan grave. ¿Dónde está la máquina que explotó?, me pregunté en voz alta. Busqué por todo el taller y encontré todas las máquinas en su lugar, funcionando perfectamente. La soldadora, el compresor, la sierra eléctrica, todas estaban intactas. ¿Cuál había sido entonces la causa del accidente? En el escritorio de Ernesto, encontré algo que me heló la sangre. Una nota escrita con su letra, fechada 3 días antes de su muerte. César insiste en que necesito más seguros. Dice que es por Marisela, pero algo no me parece bien. No confío en sus intenciones. Debajo de esa nota, había otra. Héctor me trajo unos papeles para firmar. Dice que son para modernizar el taller, pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi esposo había tenido sospechas. Había intuido que algo no estaba bien con el comportamiento de nuestros hijos, pero había muerto antes de poder contármelo. Seguí revisando y encontré un sobresellado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Ernesto. Mi querida Marisela, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Los últimos meses he notado cambios extraños en César y Héctor. Están demasiado interesados en nuestro dinero, en los seguros, en que vendamos la casa. Yasmín los está presionando mucho. Ayer César me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad, porque a mi edad cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras me sonaron como una amenaza. Te amo, Marisela. Si algo me pasa, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta me cayó de las manos. Ernesto había presentido su propia muerte. Había visto las señales que yo, cegada por el amor maternal, había ignorado. Esa noche, César vino a visitarme. Llegó con una botella de vino y una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Mamá, he estado pensando en tu futuro, me dijo, sirviéndose una copa sin preguntarme si yo quería. El dinero del seguro ya está en proceso. Serán $125,000. ¿Cómo sabes la cantidad exacta?, le pregunté, fingiendo inocencia. Bueno, yo ayudé a papá con los trámites de los seguros. Quería asegurarse de que tuviera suficiente dinero para vivir cómodamente. Mentira. Ernesto nunca había querido aumentar los seguros. Según su propia nota, había sido presionado por César. ¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero?, le pregunté, observando cuidadosamente su reacción.
Sus ojos se iluminaron con un brillo que me dio escalofríos. Podrías comprarte una casa más pequeña, más cómoda. O mejor aún, mudarte a un buen asilo donde tengas compañía y cuidados médicos. Héctor y yo podríamos administrar tu dinero para que rinda más. Administrar mi dinero. Solo queremos cuidarte, mamá. A tu edad, es fácil que te estafen o que tomes malas decisiones financieras. Nosotros sabemos de inversiones, de negocios. Podríamos triplicar esa cantidad en pocos años. Triplicar mi dinero. O hacerlo desaparecer en sus propios bolsillos. Déjame pensarlo, le dije. Esa noche recibí otro mensaje. Mañana ve a la comisaría. Pregunta por el informe del accidente de Ernesto. Hay contradicciones que debes conocer. Al día siguiente, fui a la comisaría local. El sargento Morales, que conocía a Ernesto desde hacía años, me recibió con amabilidad. El informe del accidente de mi esposo, me preguntó con expresión confundida. ¿Cuál accidente, señora Marisela? El de su taller, cuando la máquina explotó. El sargento revisó sus archivos y negó con la cabeza. Aquí no tenemos ningún reporte de explosión en el taller de Ernesto. De hecho, no tenemos ningún reporte de accidente laboral involucrando a su esposo. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Pero mis hijos dijeron que había sido un accidente en el taller. Por eso estaba en el hospital. Señora Marisela, su esposo llegó al hospital el martes por la mañana, pero no por un accidente laboral. Según el reporte médico que tengo aquí, llegó inconsciente con síntomas de envenenamiento. Envenenamiento. Los médicos encontraron rastros de metanol en su sangre, una cantidad suficiente para causar ceguera, daño cerebral y eventualmente la muerte. El hospital debería haberle informado esto. Envenenamiento. No había sido una explosión, no había sido un accidente laboral. Alguien había envenenado deliberadamente a mi esposo. ¿Por qué nadie me dijo esto?, pregunté con voz quebrada. Los familiares directos que firmaron los papeles del hospital pidieron que la información se mantuviera confidencial para evitar especulaciones innecesarias. Dijeron que usted estaba muy frágil emocionalmente para manejar los detalles técnicos. Los familiares directos, César y Héctor, habían ocultado la verdadera causa de la condición de Ernesto, inventado la historia de la explosión y manipulado a todos, incluyéndome a mí, para ocultar un asesinato. Señora Marisela, continuó el sargento, si tiene sospechas sobre las circunstancias de la muerte de su esposo, podríamos abrir una investigación formal. Tenía más que sospechas. Tenía la certeza de que mis propios hijos habían asesinado a su padre por dinero. Esa tarde, Héctor llegó a casa con un ramo de flores y la misma sonrisa falsa de César. ¿Cómo estás, mamá? Te ves cansada. Estoy bien, mentí, observando cada gesto suyo con nueva perspectiva. Solo pensando en el futuro. Es bueno que pienses en eso. César y yo hemos estado hablando. Creemos que deberías vender la casa pronto, mientras esté fresco en el mercado inmobiliario. ¿Por qué tanta prisa? Bueno, las casas viejas pierden valor rápidamente. Y tú necesitas liquidez. Los gastos del funeral, los gastos médicos pendientes. Más mentiras. El funeral había sido barato, casi insultantemente económico. Y no había gastos médicos pendientes porque el seguro del hospital los había cubierto. Héctor, le dije mirándolo directamente a los ojos, tú sabías que tu papá no murió por un accidente laboral. Por una fracción de segundo, vi pánico en su expresión. Pero se recuperó rápidamente. ¿De qué hablas, mamá? Fui a la comisaría. No hay ningún reporte de explosión en el taller de tu papá. Esta vez el pánico fue más evidente. Mamá, no deberías estar haciendo esas cosas. Te van a confundir. El dolor te está afectando. El dolor me está afectando o ustedes me han estado mintiendo. Se levantó bruscamente, derramando el café que le había servido. Creo que necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más calmada. Se fue rápidamente, pero no antes de hacer una llamada telefónica en el patio. Aunque no pude escuchar las palabras, el tono era urgente, preocupado. Esa noche recibí el mensaje más revelador hasta ese momento. Mañana van a venir juntos.
Van a tratar de convencerte de que estás loca, de que el dolor te está haciendo imaginar cosas. No les creas. Y no tomes nada que te ofrezcan de beber o comer. La predicción del mensaje misterioso se cumplió exactamente como había advertido. Al día siguiente, César y Héctor llegaron juntos a mi casa, acompañados por Yasmín. Traían expresiones de preocupación exagerada y una bolsa con pasteles de la panadería del centro. «Mamá, estamos muy preocupados por ti», comenzó César con voz melosa. «Los vecinos nos han dicho que has estado actuando de manera extraña. Dolores dice que has estado hablando sola, que no comes bien». Dolores nunca había dicho eso. Era otra mentira más en su creciente colección. «Yasmín trajo tus pasteles favoritos», agregó Héctor, señalando la bolsa. «Y preparamos café especial, de esa marca que te gusta tanto». Recordé las palabras del mensaje. No tomes nada que te ofrezcan de beber o comer. ¿Era posible que planearan envenenarme a mí también, como habían hecho con Ernesto? «Gracias, pero ya desayuné», les dije, manteniendo la distancia. «Pero mamá», insistió Yasmín con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «necesitas alimentarte bien. Desde la muerte de papá Ernesto has perdido mucho peso». «Estoy bien», repetí firmemente. César intercambió una mirada significativa con Héctor. Era la misma mirada que habían compartido en el hospital cuando el médico nos dio el pronóstico de Ernesto. «Mamá», dijo César sentándose más cerca de mí, «queremos hablar contigo sobre algo importante. Héctor y yo hemos estado consultando con algunos doctores sobre tu comportamiento reciente». «¿Mi comportamiento?» «Sí. Las preguntas extrañas que has estado haciendo, las visitas a la comisaría, esa obsesión con detalles irrelevantes sobre papá. Es normal después de una pérdida tan grande, pero puede ser peligroso si no se trata». Héctor asintió gravemente. «Hablamos con el doctor Salinas. Dice que es común que las personas mayores desarrollen paranoia después de perder a su pareja, especialmente las mujeres de tu edad». «¿Paranoia?» Me estaban acusando de estar loca por descubrir sus mentiras. «No estoy paranoica», les dije con toda la firmeza que pude reunir. «Solo estoy haciendo preguntas que debería haber hecho desde el principio». «¿Cómo que preguntas?», me desafió César. «¿Cómo por qué no hay ningún reporte policial del supuesto accidente de su padre? ¿Cómo por qué el taller está perfectamente limpio si hubo una explosión? ¿Cómo por qué retiraron $12,000 de nuestra cuenta sin decirme nada?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres intercambiaron miradas de pánico apenas disimulado. «Mamá», dijo finalmente Héctor, «esas cosas tienen explicaciones simples. Papá retiró ese dinero para reparaciones que quería hacer en secreto, como sorpresa para ti». «¿Qué sorpresa?» «Quería remodelar la casa», mintió César. «Había contratado a unos trabajadores para arreglar el techo, pintar las paredes. Quería que fuera una sorpresa para tu cumpleaños». Si eso fuera cierto, ¿dónde estaban los trabajadores? ¿Dónde estaban los materiales? ¿Por qué nadie en el pueblo sabía de esta supuesta remodelación? Y sobre el reporte policial, continuó César, no todos los accidentes laborales requieren un reporte, especialmente cuando ocurren en propiedad privada. Más mentiras. El sargento Morales había sido muy claro, cualquier accidente laboral con lesiones graves requiere un reporte oficial. «Mamá», intervino Yasmín con voz dulce pero condescendiente, «nosotros solo queremos cuidarte. Es por eso que pensamos que sería mejor si te mudaras a un lugar donde tengas atención médica especializada». «Un asilo». «Un hogar de cuidados especializados», corrigió César. «Para personas que están pasando por duelo complicado. Tienen psicólogos, enfermeras, actividades para mantenerte ocupada». «Y mientras tanto», agregó Héctor, «nosotros podemos encargarnos de vender la casa, administrar el dinero del seguro, todas esas cosas complicadas que no deberías manejar en tu estado actual». Ahí estaba. El plan completo. Declararme mentalmente incompetente, internarme en un asilo, tomar control de todo mi dinero. Primero habían asesinado a Ernesto por el dinero de los seguros, y ahora querían robarme a mí también. «¿Y si me niego?», les pregunté. «¿Por qué te negarías?», preguntó César con una sonrisa que me heló la sangre. «Solo queremos lo mejor para ti. Porque esta es mi casa. Aquí construí mi vida con Ernesto. Aquí los crié a ustedes.
Mamá, dijo Héctor con un suspiro exagerado, no puedes vivir en el pasado para siempre. Papá se fue. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Lo he aceptado. Pero eso no significa que vaya a regalar mi vida y mi dinero. La máscara de preocupación comenzó a resquebrajarse en los rostros de mis hijos. César se levantó bruscamente. Muy bien. Si no quieres escuchar razones, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué significa eso? Significa que podemos iniciar un proceso legal para declararte mentalmente incompetente. Tenemos testigos de tu comportamiento errático. Tenemos el testimonio de médicos que confirman que estás sufriendo de paranoia senil. ¿Médicos? ¿Cuáles médicos? Yo no había hablado con ningún médico sobre mi estado mental. El doctor Salinas ya firmó un informe preliminar, agregó Héctor. Dice que basándose en nuestras descripciones de tu comportamiento, es probable que necesites cuidado especializado. Un doctor que nunca me había examinado había firmado un informe sobre mi estado mental basándose únicamente en lo que mis hijos le habían contado. ¿Cuánto les había costado comprar esa evaluación falsa? Así que puedes cooperar voluntariamente, continuó César, o podemos hacerlo por la vía legal. Pero de una manera u otra, vas a recibir la ayuda que necesitas. Era una amenaza directa. Si no entregaba mi dinero voluntariamente, utilizarían el sistema legal para robármelo. Necesito tiempo para pensarlo, les dije, tratando de ganar tiempo. Por supuesto, dijo Yasmín con su falsa dulzura. Pero no demasiado tiempo. Por tu propio bien. Después de que se marcharon, me quedé sentada en mi cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche, el teléfono vibró con un mensaje más largo que los anteriores. Marisela, soy Salvador Mendoza, investigador privado. Ernesto me contrató 3 semanas antes de morir porque sospechaba de César y Héctor. Lo envenenaron con metanol mezclado en su café del desayuno. Tengo pruebas grabadas de sus conversaciones planeando todo. Mañana a las 3 de la tarde. Ve al Café La Esperanza. Siéntate en la mesa del fondo. Yo estaré allí. Por fin sabría quién había estado enviándome esos mensajes. Y más importante, tendría las pruebas que necesitaba para hacer justicia por la muerte de mi esposo. Pero también sabía que ya no tenía mucho tiempo. César y Héctor habían mostrado sus cartas. Si no actuaba rápido, terminaría encerrada en un asilo mientras ellos gastaban el dinero que había costado la vida de Ernesto. La guerra había comenzado. Y aunque yo fuera una vieja de 66 años contra 2 hombres despiadados, tenía algo que ellos no tenían, la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Ernesto, sonreí, porque sabía que mi esposo no había muerto en vano. Su precaución, su instinto, su decisión de contratar a un investigador privado me iba a permitir hacer justicia. César y Héctor habían subestimado gravemente a su madre. Estaban a punto de descubrir que una mujer peleando por la memoria de su esposo asesinado es una fuerza más poderosa que toda su avaricia combinada. El día siguiente llegó cargado de nerviosismo y expectativa. Me vestí con cuidado, eligiendo mi vestido morado más serio, el que usaba para ocasiones importantes. Si iba a encontrarme con el hombre que podría darme las respuestas que necesitaba, quería estar preparada para cualquier revelación. A las 2:30 de la tarde, caminé hacia el Café La Esperanza con pasos decididos pero cautelosos. Cada sombra me parecía sospechosa, cada persona en la calle podría ser un espía enviado por mis hijos. La paranoia que ellos me acusaban de tener comenzaba a sentirse justificada. El café estaba moderadamente lleno. Me dirigí directamente a la mesa del fondo, como me habían instruido. Pedí un té de manzanilla y esperé, con las manos temblando ligeramente sobre la mesa de madera gastada. A las 3 en punto exactamente, un hombre de unos 50 años se acercó a mi mesa. Era alto, canoso, con ojos inteligentes y una expresión seria pero bondadosa. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. «¿Señora Marisela?», preguntó en voz baja. Asentí con la cabeza, sin confiar aún en mi voz. «Soy Salvador Mendoza. Siento mucho su pérdida. Ernesto era un hombre bueno». Se sentó frente a mí y colocó la carpeta sobre la mesa. Antes de mostrarle lo que tengo,
necesito que sepa que lo que va a escuchar y ver va a ser muy doloroso. ¿Está preparada? He estado preparándome desde que recibí su primer mensaje. Le respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Salvador abrió la carpeta y sacó una grabadora pequeña. Ernesto vino a verme hace un mes. Estaba preocupado por el comportamiento de sus hijos. Me contrató para investigarlos discretamente. Presionó el botón de reproducción. La voz de Ernesto, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio entre nosotros. Salvador, necesito que sepas que si algo me pasa, no será un accidente. César y Héctor han estado presionándome para aumentar mis seguros de vida. Ayer César me trajo papeles que decía eran para proteger mejor a Marisela, pero cuando los leí, me di cuenta de que también había cláusulas que los beneficiaban a ellos directamente. Mi corazón se aceleró. Escuchar la voz de Ernesto era como tenerlo de vuelta por unos minutos, pero sus palabras confirmaban mis peores sospechas. La grabación continuó. Héctor ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mi rutina diaria. Que como en el desayuno, ¿a qué hora salgo de casa? Si Marisela viene conmigo al taller. Dice que es preocupación, pero algo en su forma de preguntar me inquieta. Salvador pausó la grabación. Esta conversación fue 3 semanas antes de su muerte. Pero tengo algo más reciente. Reprodujo otra grabación, esta vez con la voz de César al fondo, hablando por teléfono. No podemos esperar más. El viejo está empezando a sospechar. Ayer me preguntó por qué estaba tan interesado en sus seguros. Sí, ya tengo el metanol. Funciona perfecto porque los síntomas parecen un ataque cardíaco o un derrame cerebral. No, mamá no va a ser problema. Después de que papá muera, ella estará tan destrozada que haremos lo que queramos con ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Era la voz de mi hijo, mi propio hijo, planeando fríamente el asesinato de su padre. Hay más, dijo Salvador suavemente. Esta grabación es del día anterior a la muerte de Ernesto. Una nueva grabación comenzó. Esta vez era Héctor hablando con alguien. Todo está listo. Mañana César va a poner el metanol en el café de papá. Le dijimos que era un suplemento vitamínico especial que le recomendó un doctor. El idiota se lo va a tomar sin sospechar nada. ¿Los síntomas? Empezará con mareos y confusión. Luego pérdida de la vista, convulsiones, coma. Los médicos pensarán que es un derrame o un infarto. Para cuando se den cuenta de que es envenenamiento, ya será demasiado tarde. Mi mundo se desplomó completamente. No solo habían planeado el asesinato de Ernesto, sino que lo habían ejecutado con una frialdad que me aterrorizaba. ¿Cómo era posible que mis hijos, los bebés que había amamantado, los niños que había consolado en sus pesadillas, fueran capaces de algo tan monstruoso? ¿Cómo consiguió estas grabaciones?, pregunté entre sollozos. Ernesto me había pedido que pusiera dispositivos de escucha en su casa, explicó Salvador. Tenía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Los colocamos en el teléfono de la casa y en algunos otros lugares estratégicos. Sacó una serie de fotografías de la carpeta. También tengo esto. César comprando metanol en una ferretería a 50 kilómetros del pueblo. Pagó en efectivo y usó un nombre falso, pero lo tengo en video. Las fotografías mostraban claramente a César saliendo de una ferretería con una botella pequeña en las manos. La fecha en las fotos era 5 días antes de la muerte de Ernesto. Y esto, continuó Salvador, mostrándome más documentos, son los movimientos financieros de César y Héctor en los últimos 6 meses. Han estado gastando mucho más dinero del que sus ingresos justifican. César le debe $70,000 a un prestamista de la capital. Héctor tiene deudas de juego por $40,000. Estaban desesperados. Todo comenzaba a tener sentido. No era solo avaricia lo que había motivado el asesinato de Ernesto. Era desesperación financiera. Mis hijos estaban arruinados y vieron a su padre como una fuente fácil de dinero rápido. ¿Por qué no fue a la policía inmediatamente después de la muerte de Ernesto?, le pregunté. Porque César y Héctor son muy inteligentes. Sobornaron al doctor que atendió a Ernesto en el hospital para que cambiara el diagnóstico oficial. En lugar de envenenamiento, el certificado de defunción dice, falla cardíaca debido a complicaciones de accidente laboral. Sin esa evidencia médica, mis grabaciones podrían no ser suficientes para una condena.
Pero ahora tenemos toda la evidencia junta, dije, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Exactamente. Y hay algo más que debe saber. Sus hijos planeaban matarla a usted también. Mi sangre se heló. ¿Qué? Salvador reprodujo una última grabación, esta vez con las voces de César y Héctor juntas. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, necesitamos deshacernos de mamá también, decía César. No podemos arriesgarnos a que se ponga sospechosa o que alguien más le meta ideas en la cabeza. ¿Cómo?, preguntaba Héctor. Igual que con papá. Pero esta vez podemos hacerlo parecer un suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sin su esposo. Nadie lo cuestionaría. ¿Y el dinero? Somos sus únicos herederos. Todo sería nuestro. La casa, los ahorros, el dinero del seguro. Casi $200,000 en total. La grabación se detuvo. Yo estaba temblando incontrolablemente. Mis hijos no solo habían asesinado a su padre, sino que planeaban asesinarme a mí también. Todo por dinero. Señora Marisela, me dijo Salvador con gentileza, sé que esto es devastador. Pero tenemos suficiente evidencia para que paguen por lo que hicieron. ¿Qué debemos hacer ahora?, pregunté, secándome las lágrimas. Primero, necesitamos ir a la policía con toda esta evidencia. El sargento Morales es un hombre honesto, no está involucrado en la corrupción. Segundo, necesitamos actuar rápido. Sus hijos están planeando declararla mentalmente incompetente mañana. Si lo logran, será mucho más difícil proceder legalmente. Mañana. Sí. Intercepté una conversación telefónica esta mañana. Van a reunirse con el juez Hernández a las 10 de la mañana para iniciar el proceso de incapacidad mental. Me levanté de la mesa con una determinación que no había sentido en semanas. Entonces tenemos que actuar esta noche. Exactamente, confirmó Salvador. Pero antes, hay una cosa más que quiero mostrarle. Sacó una última fotografía de la carpeta. En ella, se veía a Ernesto saliendo de una clínica médica que yo no reconocía. 3 días antes de morir, su esposo fue a hacerse exámenes médicos completos en una clínica de la capital. Los resultados muestran que estaba perfectamente sano. No había signos de enfermedad cardíaca, presión arterial normal, todo perfecto. Esto prueba definitivamente que su muerte fue causada por el envenenamiento, no por problemas de salud naturales. Esa era la evidencia final que necesitábamos. Ernesto había sido un hombre sano asesinado por sus propios hijos. Salvador, le dije, tomando su mano, gracias por cumplir su promesa a mi esposo. Ahora hagamos justicia. Esa misma noche, Salvador y yo nos dirigimos directamente a la comisaría. El sargento Morales trabajaba turno nocturno esa semana, lo que resultó perfecto para nuestros propósitos. Cuando llegamos, eran las 8 de la noche y la comisaría estaba relativamente tranquila. Sargento Morales, le dije con voz firme, necesito presentar una denuncia formal por el asesinato de mi esposo Ernesto. El sargento me miró con sorpresa. ¿Asesinato? Señora Marisela, el certificado de defunción indica que murió por complicaciones cardíacas después de un accidente laboral. El certificado de defunción es falso, respondí, colocando la carpeta de Salvador sobre su escritorio. Mi esposo fue envenenado deliberadamente con metanol por nuestros propios hijos. Durante las siguientes 2 horas, Salvador y yo presentamos toda la evidencia. Las grabaciones de audio, las fotografías de César comprando metanol, los documentos bancarios mostrando los retiros no autorizados, los resultados médicos de Ernesto que probaban su perfecta salud, y finalmente, las conversaciones grabadas donde mis hijos confesaban tanto el asesinato de su padre como sus planes para matarme a mí. El sargento Morales escuchó cada grabación con expresión cada vez más grave. Cuando terminamos, se recostó en su silla y sacudió la cabeza con incredulidad. Esto es monstruoso, murmuró. ¿Está segura de que quiere proceder con esto, señora Marisela? Una vez que arrestemos a sus hijos, no habrá vuelta atrás. Sargento, le respondí con toda la dignidad que pude reunir, esos hombres asesinaron a mi esposo a sangre fría por dinero. Planeaban asesinarme a mí también. Ya no son mis hijos. Son criminales que deben pagar por sus crímenes.
Necesitaremos que el médico forense exhume el cuerpo de Ernesto para confirmar la presencia de metanol, explicó el sargento. ¿Está preparada para eso? Haga lo que sea necesario, le respondí sin vacilar. El sargento Morales llamó inmediatamente al fiscal del distrito. A pesar de la hora tardía, la gravedad del caso hizo que el fiscal viniera personalmente a la comisaría. Después de revisar toda la evidencia, autorizó inmediatamente las órdenes de arresto para César y Héctor. Procederemos al amanecer, nos explicó el fiscal. Necesitamos asegurar que tengan todos los elementos de prueba antes de que puedan destruir cualquier evidencia adicional. Salvador me acompañó a casa esa noche. ¿Está segura de que estará bien sola?, me preguntó con preocupación. Estaré bien, le respondí. Después de todo lo que he descubierto, ya no tengo miedo. Tengo justicia de mi lado. No pude dormir esa noche. Me quedé sentada en la cocina, mirando las fotografías de Ernesto que teníamos en las paredes. Por primera vez desde su muerte, no sentía solo dolor. Sentía una extraña mezcla de tristeza y satisfacción, sabiendo que pronto habría justicia para su asesinato. A las 6 de la mañana, sonó mi teléfono. Era César. Mamá, necesito que vengas inmediatamente a casa de Héctor. Ha pasado algo terrible. ¿Qué pasó?, pregunté, fingiendo preocupación. Es mejor que te lo explique en persona. Por favor, ven rápido. Sabía que era una trampa. Después de escuchar las grabaciones la noche anterior, sabía que planeaban acelerar sus planes para deshacerse de mí. Pero también sabía que la policía ya estaba en camino para arrestarlos. Voy para allá, mentí. En lugar de ir a casa de Héctor, me quedé en mi cocina esperando. A las 7:30 de la mañana, vi desde mi ventana como varios coches de policía se dirigían hacia las casas de mis hijos en diferentes direcciones. Mi teléfono sonó repetidamente durante la siguiente hora. Primero César, luego Héctor, ambos con voces cada vez más desesperadas preguntando dónde estaba. Pero no respondí ninguna llamada. A las 9 de la mañana, el sargento Morales tocó a mi puerta. Señora Marisela, hemos arrestado a César y Héctor. Están bajo custodia policial, acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. Sentí que las piernas me temblaban, pero esta vez no era de miedo. Era de alivio. ¿Cómo reaccionaron?, pregunté. César negó todo al principio, pero cuando le reproducimos las grabaciones, se desplomó. Héctor trató de huir por la ventana trasera de su casa. Tuvimos que perseguirlos 6 cuadras. Esa tarde, Yasmín vino a verme. Llegó llorando, suplicante, completamente diferente a la mujer fría y calculadora que había conocido. Señora Marisela, por favor, tiene que retirar los cargos contra César. Él no es malo, solo estaba desesperado por las deudas. Yo lo presioné mucho para que encontrara dinero. Esto es culpa mía también. La miré sin una pizca de compasión. Yasmín, tu esposo envenenó a mi esposo. Planeaba asesinarme a mí también. No hay explicación ni justificación para eso. Pero somos familia, gritó desesperada. Piense en lo que esto va a hacer a la familia. La familia murió el día que decidieron matar a Ernesto por dinero, le respondí con frialdad. Ahora, por favor, retírate de mi casa. 3 días después, se llevó a cabo la exhumación del cuerpo de Ernesto. Los resultados del laboratorio confirmaron exactamente lo que Salvador había descubierto: niveles letales de metanol en su sistema, suficientes para causar todos los síntomas que había experimentado antes de su muerte. El caso se volvió sensación en todo el pueblo. Nadie podía creer que 2 hijos hubieran asesinado a su propio padre por dinero. Los periódicos locales lo llamaron el crimen más cruel de la década. Durante las semanas siguientes, más detalles salieron a la luz durante las investigaciones. César debía realmente $70,000 a prestamistas ilegales que habían comenzado a amenazarlo con violencia. Héctor había perdido $45,000 en casinos clandestinos y también enfrentaba amenazas. Habían visto el dinero del seguro de vida de Ernesto como su única salvación, pero su codicia los había llevado a aumentar las pólizas tan dramáticamente que despertaron las sospechas de su propio padre. También descubrimos que el doctor que había falsificado el certificado de defunción había recibido $5,000 en efectivo de César. Él también fue arrestado por obstruir la justicia y falsificar documentos oficiales.
Salvador me explicó todos los detalles del plan que Ernesto había hecho con él. Su esposo era más inteligente de lo que sus hijos creían. Sabía que algo malo se avecinaba, pero no sabía exactamente qué. Me contrató no solo para investigar a César y Héctor, sino también para protegerla a usted si algo le pasaba a él. ¿Él sabía que iban a matarlo?, pregunté. No exactamente, pero sospechaba que sus vidas estaban en peligro. Por eso instalamos los dispositivos de grabación, por eso documentamos todo. Quería asegurarse de que si algo le pasaba, la verdad saliera a la luz. Mi Ernesto, incluso en sus últimos días, había estado protegiéndome. Había anticipado la traición de nuestros hijos y había tomado medidas para asegurar que la justicia prevaleciera. El juicio estaba programado para comenzar en 2 meses. Tanto César como Héctor enfrentaban cargos de asesinato en primer grado, que en nuestro país llevaba una sentencia de 25 años a cadena perpetua. El día del juicio llegó después de 2 meses de intensa preparación legal. El tribunal estaba completamente lleno. Periodistas de varios periódicos regionales habían venido a cubrir lo que ya se conocía como el caso de los hijos asesinos. Todo el pueblo estaba allí, vecinos, antiguos compañeros de trabajo de Ernesto, incluso personas que apenas conocía pero que querían presenciar este momento histórico de justicia. Me vestí con mi mejor vestido negro, el mismo que había usado en nuestra boda hace tantos años, pero que ahora representaba luto y dignidad. Salvador me acompañó, sentándose a mi lado durante todo el proceso. Su presencia me daba fuerzas para enfrentar lo que sería el día más difícil de mi vida. César y Héctor entraron al tribunal esposados, vestidos con uniformes naranjas de prisión. Ver a mis hijos así me partió el corazón una vez más, pero ya no sentía lástima por ellos. Solo sentía una profunda tristeza por la muerte moral que habían elegido mucho antes de asesinar físicamente a su padre. El fiscal presentó el caso con una precisión devastadora. Una por una, las grabaciones fueron reproducidas ante el tribunal. El silencio era absoluto cada vez que se escuchaban las voces de César y Héctor planeando fríamente el asesinato de Ernesto. Cuando el fiscal reprodujo la grabación donde planeaban matarme a mí también, varias personas del público ahogaron exclamaciones de horror. Una señora mayor se levantó y salió del tribunal llorando. No podía culparla. Era difícil de procesar tanta crueldad. Señoras y señores del jurado, dijo el fiscal durante su alegato inicial, este no es un caso ordinario de codicia familiar. Este es un caso de premeditación fría y calculada, donde 2 hombres decidieron asesinar al padre que los había criado con amor y sacrificio, simplemente porque necesitaban dinero para pagar sus deudas de juego y préstamos irresponsables. Los abogados de César y Héctor trataron de presentar una defensa basada en circunstancias desesperantes e influencias externas, pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones no mentían. Los documentos bancarios no mentían. La evidencia forense del metanol en el cuerpo de Ernesto no mentía. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas pero la mente clara. Había esperado este momento durante meses. Señora Marisela, me preguntó el fiscal, ¿puede decirnos cómo era su relación con sus hijos antes del asesinato de su esposo? Pensé que tenía una buena relación con ellos, respondí, mirando directamente a César y Héctor. Los crié con amor, sacrifiqué todo por su bienestar. Su padre trabajaba sol a sol para darles lo mejor que podíamos. Nunca imaginé que ese amor y sacrificio se convertiría en el motivo de nuestro asesinato. En algún momento sospechó que ellos podrían hacerle daño a su esposo. No, esa es la parte más dolorosa de todo esto. Confié en ellos completamente. Cuando me dijeron que Ernesto había tenido un accidente en su taller, les creí. Cuando organizaron el funeral tan rápidamente, pensé que estaban siendo eficientes en su dolor. Nunca imaginé que estaban encubriendo un asesinato. César bajó la cabeza durante mi testimonio. Héctor me miró desafiante, pero vi lágrimas en sus ojos. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para arrepentimiento. El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal decidió reproducir la grabación completa de la conversación donde planificaron mi propio asesinato. La voz de César llenó el tribunal. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, necesitamos deshacernos de mamá también. No podemos arriesgarnos a que se ponga sospechosa. Un murmullo de horror recorrió el público. Varias personas se voltearon para mirarme con expresiones de incredulidad y compasión.
¿Cómo se sintió cuando escuchó esta grabación por primera vez?, me preguntó el fiscal. Me di cuenta de que había perdido a mis 2 hijos mucho antes de perder a mi esposo, respondí con voz quebrada pero firme. Los bebés que amamanté, los niños que consolé en sus pesadillas, habían muerto y sido reemplazados por 2 extraños capaces de cualquier crueldad por dinero. La defensa trató de interrogarme, sugiriendo que tal vez había malinterpretado las intenciones de mis hijos, que tal vez el dolor me había hecho exagerar la evidencia. Pero las grabaciones hablaban por sí mismas. Salvador también testificó, explicando detalladamente cómo Ernesto lo había contratado porque tenía miedo de sus propios hijos. Describió cada paso de la investigación, cada pieza de evidencia recolectada, cada momento grabado que revelaba la verdad. El médico forense presentó los resultados de la exhumación, confirmando la presencia letal de metanol en el cuerpo de Ernesto. Explicó cómo este veneno actúa lentamente, causando exactamente los síntomas que mi esposo había experimentado antes de morir. Después de 3 días de testimonios devastadores, llegaron los alegatos finales. El fiscal fue demoledor. César y Héctor no son víctimas de las circunstancias. Son predadores que vieron a sus propios padres como obstáculos financieros que debían ser eliminados. Planearon, ejecutaron y encubrieron el asesinato de Ernesto, y estaban planificando hacer lo mismo con Marisela. No merecen compasión. Merecen justicia. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el silencio en el tribunal era absoluto. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón mientras el juez leía el veredicto. En el caso del Estado contra César Ramírez y Héctor Ramírez, por el cargo de asesinato en primer grado de Ernesto Ramírez, encontramos a los acusados culpables. El tribunal estalló en murmullos y exclamaciones. César se desplomó en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Héctor permaneció rígido, mirando al frente sin expresión. Por el cargo de conspiración para cometer asesinato contra Marisela Ramírez, encontramos a los acusados culpables. El juez procedió inmediatamente a la sentencia. César Ramírez y Héctor Ramírez, por el asesinato premeditado de su padre y la conspiración para asesinar a su madre, los condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 30 años. Cuando escuché esas palabras, sentí que un peso gigantesco se levantaba de mis hombros. Justicia. Finalmente había justicia para Ernesto. Después del juicio, muchas personas se acercaron para abrazarme y expresar su apoyo. Dolores lloró conmigo, no de tristeza sino de alivio. Marisela, Ernesto puede descansar en paz ahora, me susurró. Esa noche, regresé a mi casa que ahora se sentía diferente. Ya no era un lugar de dolor y traición. Era nuevamente mi hogar, el lugar donde Ernesto y yo habíamos sido felices durante 42 años. Salvador vino a visitarme una semana después del juicio. ¿Cómo se siente?, me preguntó. En paz, le respondí honestamente. Por primera vez desde la muerte de Ernesto, duermo tranquila. Sé que él está descansando porque su muerte no quedó impune. ¿Y el dinero? Los seguros, los ahorros. Doné el dinero de los seguros de vida a una fundación para víctimas de crímenes familiares, le expliqué. Ese dinero estaba manchado de sangre. No podría haberlo usado jamás. Mis ahorros personales son suficientes para vivir modestamente el resto de mis días. 6 meses después del juicio, recibí una carta en prisión. Era de César. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. El dinero, las deudas, la desesperación nos cegaron. Perdimos toda humanidad. Héctor y yo destruimos a la familia más amorosa del mundo por $125,000 que ni siquiera alcanzamos a disfrutar. Mañana me suicidaré en mi celda. No puedo vivir con lo que hicimos. Cuídate, mamá. Dile a papá que lamentamos haber sido tan malos hijos. No llegué a tiempo para impedir su suicidio. César fue encontrado colgado en su celda al día siguiente. Héctor, al enterarse de la muerte de su hermano, sufrió una crisis nerviosa completa y fue transferido al hospital psiquiátrico de la prisión. Hoy, 2 años después del juicio, vivo tranquila en mi pequeña casa. He convertido el taller de Ernesto en un jardín donde cultivo flores que llevo a su tumba cada domingo. Salvador se ha vuelto un amigo cercano, visitándome regularmente para asegurar que esté bien. A veces, los vecinos me preguntan si extraño a mis hijos.
La respuesta es complicada. Extraño a los niños que fueron, pero esos niños murieron mucho antes que Ernesto. Los hombres en los que se convirtieron no eran mis hijos. Eran extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. He aprendido que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo. Ernesto fue mi verdadera familia durante 42 años. Los amigos que me apoyaron durante el juicio son mi familia ahora. La justicia no devolvió a Ernesto, pero me devolvió la paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el patio donde tantas veces tomamos café juntos, juro que puedo sentir su presencia, orgulloso de mí por haber sido lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto, incluso cuando significaba perder a mis hijos para siempre. 5 años han pasado desde aquel día terrible en el cementerio, cuando recibí el primer mensaje que cambió mi vida para siempre. Hoy tengo 71 años, y mi cabello completamente blanco refleja todas las tormentas que he enfrentado y superado. Pero mis ojos, según me dice mi querida amiga Dolores, brillan con una paz que no tenían antes. La casa donde Ernesto y yo construimos nuestros sueños sigue siendo mi refugio. He hecho algunas mejoras con el dinero que tenía ahorrado. Pinté las paredes de amarillo suave, el color favorito de Ernesto, y convertí su viejo taller en el jardín más hermoso del vecindario. Rosas rojas, claveles blancos, girasoles que siempre buscan el sol, como él me enseñó a hacer durante nuestros años más difíciles. Salvador Mendoza se convirtió en algo más que el investigador que me ayudó a hacer justicia. Se convirtió en mi familia elegida. Viene a visitarme cada miércoles por la tarde, y juntos tomamos café en el patio mientras me cuenta historias de sus otros casos. A veces me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a mis propios hijos, si no habría sido mejor mantener el secreto y vivir con la mentira. Nunca, le respondo siempre. La verdad duele, pero las mentiras matan el alma. La fundación que establecí con el dinero de los seguros de vida se ha convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. Fundación Ernesto Ramírez para Víctimas de Crímenes Familiares ahora ayuda a decenas de familias cada año que han pasado por tragedias similares a la mía. Tenemos psicólogos, abogados, investigadores privados, todos trabajando para que ninguna otra familia tenga que sufrir en silencio lo que yo sufrí. Hace 6 meses, una mujer de 40 años vino a verme. Su nombre era Elena, y sospechaba que su hermano había asesinado a su madre por la herencia. Su historia era dolorosamente similar a la mía: familiares codiciosos, presión para vender propiedades, comportamiento extraño después de la muerte. La fundación le proporcionó un investigador privado, asesoría legal gratuita y apoyo psicológico durante todo el proceso. Cuando su hermano fue condenado por asesinato 3 meses después, Elena vino a abrazarme llorando. Señora Marisela, usted me salvó la vida. Si no hubiera tenido el valor de denunciar a sus propios hijos, yo nunca habría tenido el valor de denunciar al mío. Esos son los momentos que me recuerdan por qué valió la pena todo el dolor que pasé. Héctor sigue vivo, aunque ya no es el mismo hombre que conocí. Después del suicidio de César, su mente se quebró completamente. Los doctores dicen que vive en un estado constante de culpa y paranoia, creyendo que Ernesto viene a visitarlo cada noche para reclamarle por el asesinato. Ha intentado suicidarse 3 veces, pero los guardias de la prisión lo mantienen bajo vigilancia constante. Recibo cartas suyas ocasionalmente. Son incoherentes, llenas de disculpas desesperadas y súplicas de perdón. Al principio las leía, buscando algún rastro del hijo que crié con tanto amor. Pero después me di cuenta de que leer esas cartas solo reabría heridas que ya habían sanado. Ahora las guardo sin abrir en una caja de zapatos. Tal vez algún día las lea. Tal vez no. Tengo derecho a proteger mi paz mental. Yasmín desapareció del pueblo inmediatamente después del juicio. Alguien me dijo que se mudó a la capital y cambió su nombre. No la culpo. Cargar con el apellido de un asesino no debe ser fácil. A veces me pregunto si sabía lo que César estaba planeando, si fue cómplice silenciosa del asesinato de Ernesto. Pero esas preguntas pertenecen al pasado, y yo he aprendido a vivir en el presente. El pueblo de San Miguel nunca olvidará el caso. Se ha convertido en una leyenda local, una historia que los padres les cuentan a sus hijos como advertencia sobre la codicia y la traición. Algunos me ven como una heroína, otros como una mujer cruel que envió a sus propios hijos a la cárcel. No me importa lo que piensen. Yo sé la verdad, y la verdad me ha dado la paz que necesitaba. Mi salud se mantiene sorprendentemente bien para mi edad.
El médico dice que es porque finalmente pude liberarme del estrés y la tristeza que cargaba. El cuerpo sana cuando el corazón encuentra paz, me explicó durante mi última consulta. Los domingos por la mañana son mis favoritos. Corto flores frescas de mi jardín y camino hasta el cementerio para visitar la tumba de Ernesto. Su lápida ahora tiene una inscripción que mandé grabar después del juicio. Ernesto Ramírez. Esposo amado, padre traicionado, hombre honorable. Su amor fue más fuerte que su muerte. Le cuento todo lo que ha pasado durante la semana. Le hablo sobre la fundación, sobre las familias que hemos ayudado, sobre las cartas de agradecimiento que recibo de personas que encontraron justicia gracias a nuestra historia. Juro que puedo sentir su aprobación en el viento que mueve las hojas de los árboles cercanos. ¿Sabes qué es lo más extraño, mi amor?, le dije durante mi última visita. Ya no siento dolor cuando pienso en César y Héctor. Solo siento lástima. Lástima porque tuvieron todo el amor del mundo y eligieron el odio. Tuvieron una familia que los adoraba y eligieron la traición. Tuvieron la oportunidad de ser hombres honorables como tú, y eligieron ser asesinos. La semana pasada, una reportera de la capital vino a entrevistarme para un documental sobre crímenes familiares. Me preguntó si había algo que quisiera decirles a otras personas que podrían estar pasando por situaciones similares. La familia no es una excusa para el crimen, le respondí. El amor no es ciego. El amor con límites es amor verdadero. Si alguien que dice amarte es capaz de hacerte daño por dinero o conveniencia, esa persona no te ama realmente. Y nunca, nunca es demasiado tarde para buscar justicia, sin importar quién sea el culpable. Este año, en el 5º aniversario de la muerte de Ernesto, organicé una ceremonia especial en su memoria. Vinieron más de 200 personas, vecinos, miembros de la fundación, familias que hemos ayudado, autoridades locales. Fue hermoso ver cómo su muerte, que comenzó como una tragedia, se había convertido en una fuerza para el bien en tantas vidas. Salvador dio un discurso emocionante. Ernesto Ramírez murió por la codicia de sus hijos, pero su legado vive en cada familia que encuentra justicia gracias a la valentía de su esposa. El mal intentó destruir su historia, pero el bien la convirtió en esperanza para otros. Por las noches, antes de dormir, a veces saco las fotografías viejas de cuando César y Héctor eran niños. Los veo jugando en el patio, abrazando a su padre, riéndose conmigo en navidades pasadas. Me permito llorar por esos niños inocentes que existieron una vez, antes de que la codicia los corrompiera completamente. Pero ya no lloro por los hombres en los que se convirtieron. Esos hombres eligieron su destino. Mi historia terminó siendo más grande que mi tragedia personal. Se ha convertido en un símbolo de que la justicia es posible, incluso cuando viene de las fuentes más inesperadas. Una viuda de 66 años demostró que la verdad es más poderosa que la mentira, que el amor verdadero es más fuerte que la traición, y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Mañana es miércoles, y Salvador vendrá a tomar café como siempre. Le haré su pastel favorito y le contaré sobre las cartas de agradecimiento que llegaron esta semana. Después trabajaremos juntos en el jardín, plantando nuevas flores para la primavera. La vida continúa, más simple pero más auténtica que antes. He aprendido que la familia verdadera no se trata de sangre compartida, sino de valores compartidos. De respeto mutuo. De amor que nunca se convierte en daño. Ernesto, donde quiera que estés, espero que sepas que cumplí la promesa que te hice junto a tu tumba aquel día terrible. Encontré la verdad, busqué justicia, y convertí nuestro dolor en esperanza para otros. Tu muerte no fue en vano, mi amor. Nunca será en vano.